OM Radio Evolución. Enviando una señal desde la ciudad de Puebla de Los Ángeles, México, para todo el mundo. Únete a nuestra frecuencia, donde cada programa transforma. OM Radio Puebla. Muy buena tarde. Cada día es un hermoso regalo que Dios nos da. Por eso aprovecho para mandar una enseñanza más del libro de la vida verdadera, para que conozcan la sabiduría divina, para que tengan en su vida amor, alegría y felicidad. Debemos darle mayor importancia al espíritu, porque es el que tiene vida eterna. Y también cuidar nuestro cuerpo, porque es el vehículo por el cual se manifiesta el espíritu, que es una chispa de Dios. La vida es una oportunidad para dar lo mejor de nosotros a los demás, porque el Señor nos dice, si tú ves a los míos, yo veo por los tuyos. Cuando hacemos una buena acción, el espíritu se regocija. Así, hemos tomado del libro de la vida verdadera el tema relación entre espíritu y vida material. Pero antes haremos unos segundos de oración en silencio. Y les entrego en el nombre de Dios lo siguiente. Él nos dice, humanidad, dad la bienvenida al tercer tiempo, en el cual los hombres encontrarán la sabiduría espiritual. Es la era en que me sentiréis a través de la fe, de la intuición y la espiritualidad. No esperéis mi presencia en forma humana, ni busquéis mis heridas para hundir en ellas vuestros dedos para creer en mí. Nos dice, todo será espiritual en este tiempo. Ha llegado la hora en que me concibáis y sintáis como espíritu, dejando todo vuestro materialismo. ¡Ay de los pueblos que se obstinen en su idolatría, en su fanatismo y en su rutina! No podrán contemplar mi luz, ni sentirán el goce infinito del despertar del espíritu. También nos dice, van los hombres tropezando en los escollos del camino, lamentando y sufriendo. Y todo esto obedece a la restitución y a la justicia que ha llegado para transformarlos. Según es mi voluntad, quiero que mis hijos me amen como padre y se espiritualicen para que vivan en paz. Si os ponéis a calcular la lucha que se necesitará para convertir a toda la humanidad, y si os ponéis a juzgar la magnitud del pecado que existe y la miseria que en todas partes hay, tendréis que sentiros abrumados ante vuestros pensamientos. Mas, ¿quién os ha dicho que tan solo vosotros tendréis que salvar al mundo? Conformaos con hacer bien la parte que a cada quien os corresponde, y dejad que los demás cumplan con la suya. Y veréis cómo, día a día,
y paso a paso, con la ayuda de vuestro Padre, seréis testigos del cumplimiento de mi palabra. También nos dice en su bendita palabra: tened la certeza de quienes más sufren en este tiempo es porque antes bebieron hasta el fondo en la copa del placer, de las satisfacciones humanas y de la gloria del mundo, con lo que se alejaron de la senda espiritual y se mancharon. El tiempo de la restitución y de la purificación tenía que llegar, aunque para ello tuvieran que pasar siglos sobre el mundo, y vuestro espíritu tuviese que aguardar esa hora. Y ese tiempo ha llegado. Es este. Comprendedlo, vividlo y aprovechadlo. Recibid la luz del Espíritu Consolador, aquel que había de venir según mi promesa hacia los hombres. Entended ahora por qué mi presencia en forma invisible viene a darle al cumplimiento a aquella promesa. No soy ahora Cristo encarnado, sino Cristo en espíritu, derramando luz, amor, sabiduría y consuelo sobre los que sufren. El amor viene nuevamente a alumbrar vuestra vida. Humanidad, vengo a enseñaros la senda espiritual y a descubriros la verdad que en vosotros existe, para que conozcáis la luz divina. Y nos pregunta: ¿no os dais cuenta que estáis en un error, creyendo más grandes de lo que sois? Creéis en vosotros según la carne, según la persona humana, y sabéis que esa creencia es falsa, porque lo humano es pasajero. Yo he venido a enseñaros a que apoyéis vuestra fe y adelanto en los valores de vuestro espíritu, porque ellos son firmes y son eternos. Nos dice también: habéis creído que solo sois materia y que solo este mundo existe, y por eso lloráis tanto en la vida, y vuestra lucha es angustiosa y desesperada. Vuestro materialismo ha convertido el Edén que confía el hombre en un infierno. Nos dice también: falsa es la vida que los hombres llevan, falsos sus placeres, su poder y su riqueza, falsa su sabiduría y su ciencia. El mundo y la materia han vencido temporalmente al espíritu, comenzando por reducirlo a la esclavitud, y acabaron por nulificar su misión en la vida humana. Nos pregunta: ¿cómo vais a daros cuenta de que vosotros mismos, de que esa hambre, esa miseria, ese dolor y esa angustia que deprime vuestra vida no son sino el reflejo fiel de la miseria y el dolor de vuestro espíritu? Era indispensable que yo viniera a descubrir la verdad que en vosotros existe y que no habéis querido mirar. Mas ya he llegado, ya estoy con vosotros, y enseñaré en principio a escuchar el mensaje de vuestra conciencia, que por mucho tiempo habías retenido. Pronto os daréis cuenta de que la vida no es cruel con vosotros, los hombres, sino vosotros crueles con vosotros mismos. Sufrís y hacéis sufrir a quienes rodean por falta de comprensión. Os sentís solos
miráis que nadie os ama y os volvéis egoístas y duros de corazón. Es cuando vengo a hacer oír mi voz que os dice que os elevéis para que se ennoblezcan vuestros sentimientos, que no veáis bajezas o inmundicias, sino miserias y necesidades que perdonar y que aliviar. Elevad vuestra mente y vuestra mirada al Eterno, para que os llenéis de pensamientos puros. En el infinito, que es el espacio del Espíritu, vibra la luz, los pensamientos elevados y la paz verdadera. Subid hasta ahí y fortaleceos en aquellas regiones. Mientras no ascendáis, os seguiréis enfermando, seguiréis riñendo, sin reconocerse como hermanos. Y nos pregunta lo siguiente: ¿cómo ha de ser justo que os eternicéis en la creencia de que con obras materiales vais a labrar la gloria de vuestro espíritu? Daos cuenta de todas vuestras equivocaciones y errores. Si así como vivís materializados, creéis que ese es el fin para el que fuiste creados, de cierto os digo que el despertar de vuestro espíritu a la verdad será muy amargo. Os sentís desfallecer porque os habéis confiado a las fuerzas de la materia. Mas esta es débil. Seréis fuertes cuando podáis comprender el gran error de considerar al mundo como el verdadero reino de la felicidad. En el momento de iluminación y comprensión, el espíritu se sentirá avergonzado de tanta pequeñez, porque en la materia se empequeñeció. No quiso ser el cóndor que conquista las alturas. Prefirió imitar a aquellas aves que necesitan las tinieblas para habitar en ellas, porque la luz les ciega. Hoy es tan grande vuestra ignorancia espiritual que cuando recordáis a los que han partido al más allá decís: pobre, murió y tuvo que dejarlo todo y se fue para siempre. Y nos pregunta: ¿en qué tiempo mejor que este podría haber venido yo a consolaros? Ciertamente podéis decir también que Cristo en este tiempo descendió a los infiernos. ¿Por qué? ¿Qué más infierno que vuestra vida de pecados en que se debate el mundo? Yo vengo a salvaros porque andáis lejos de la verdadera senda, tan lejos que habéis querido vivir sin mí, cuando la verdad es que vuestra vida y la mía son una sola. La existencia del hombre, separada de las leyes de Dios, es vacía y falsa. Mirad porque he venido a daros la luz para salvarlos con la misma palabra que desde antaño os traje. Porque una sola es la verdad y por lo mismo una sola doctrina. Vuestro amor propio levantó tronos de idolatría para vosotros, pero convencidos de que el rey que creías llevar era falso, vuestro corazón quedó desorientado. Mas dentro de vuestro ser podéis buscar la presencia de vuestro Dios, el Rey verdadero. Cuando ahí me encontráis,
no os pido que me erijáis un trono. Prefiero un altar de amor y humildad donde alumbre una lámpara de fe. El espiritualista no acumulará en abundancia los bienes materiales, pero procurará ser siempre rico de los tesoros del espíritu. Él sabrá siempre lo que tiene y lo que es. Sufrirá como todo mortal, pero nunca se desesperará ni renegará. También nos dice en su palabra: tened presente mi ejemplo en toda ocasión, aquella vida que dediqué a amaros, a consolaros, a enseñaros el camino hacia la felicidad eterna. Hablé de ese camino a través de mi doctrina, para que muchos me escuchasen. No tuve sitio especial para hacer oír mi palabra. Lo mismo en las plazas que en los pórticos, en las calles o en los templos, en los caminos o en las montañas. Hice escuchar el mensaje que hablaba del reino de los cielos. Estad siempre preparados con vuestras alforjas, colmadas de méritos hechos en la lucha, para que mi llamado hacia la otra vida en ninguna hora os sorprenda. No esperéis esa hora para partir con vuestro espíritu vacío de méritos, porque entonces querrás haber hecho mucho bien en la tierra y ya será tarde. Estad siempre en comunión con vuestra conciencia, porque no sabéis en qué momento sea vuestra partida. También nos dice: no desmayéis, oh espíritus, que es a quienes dirijo especialmente mis palabras. Perseverad en mi camino y conoceréis la paz. En verdad os digo que todos estáis destinados a conocer la dicha. Dejaría de ser vuestro Padre si no hubiese sido creados para compartir la gloria conmigo. Pero no olvidéis que para que vuestro gozo sea perfecto, es necesario que labréis paso a paso vuestros méritos, a fin de que vuestro espíritu llegue a sentirme digno de aquel divino galardón. Ved que yo os ayudo, que os acompaño a lo largo del sendero. Tened plena confianza en mí, sabiendo que mi misión está unida a la vuestra y mi destino al vuestro. Y por último nos dice: combatid lo superfluo, luchad contra lo impuro. Sabed que los vicios del mundo entorpecen los sentidos del espíritu, impidiéndole penetrar en las mansiones elevadas. Si aprendéis a vivir la vida verdadera, yo os digo que a donde os encontréis y a donde vayáis, con vuestra presencia, todo convertiréis en un paraíso de paz. Y se despide, como siempre, dejándonos la paz. Hermanos, vemos que en este tiempo debemos buscar la sabiduría espiritual para guiar nuestra vida. Nos dice que si nos elevamos en oración, encontraremos el camino hacia la felicidad eterna. Que perseveremos en el sendero que Dios nos ha venido a mostrar y conoceremos la paz que tanta falta nos hace en este tercer tiempo. Siempre Dios nos da una oportunidad de trabajar para hacer méritos para nuestro espíritu y para ayudar a nuestros semejantes, ya sea con nuestras oraciones, con nuestras palabras o haciendo la caridad
que podamos entregarles. Siempre que trabajemos unidos por un bien para los demás, Dios estará ayudándonos para llevarla a cabo. Así también es muy importante que en nuestro corazón reine el amor y la paz para lograr un bien común. Enseguida escucharemos un audio y por último los comentarios del hermano Ángel. Sabemos que nuestro espíritu tiene la luz para iluminar nuestro camino y el pensamiento positivo para guiar a nuestro cuerpo. Los días se pasan muy rápido y por eso aprovechen la oportunidad que tienen para ser los verdaderos hermanos espirituales con los que les rodean y aún con los que se encuentran lejos o en espíritu. Les mando un fuerte abrazo a distancias y bendiciones para todos y los espero en el próximo programa. ¿Qué cambios habéis observado en la naturaleza que os rodea? Ninguno. Pero id más allá de las formas materiales y veréis la evolución espiritual y mental de la humanidad. Mucho ha aprendido la humanidad. Es grande la diferencia que existe entre la que hoy habita la tierra y la de los tiempos pasados. También espiritualmente tendréis gran adelanto que os asombrará cuando lo comparéis con el atraso espiritual en que vivíais. La evolución es con todos los espíritus, y por medio de su virtud e intuición desarrolladas, llegará a ellos la luz. He dotado al espíritu de inteligencia y voluntad para que tome el camino recto y sepa apartarse de los tropiezos y peligros que a cada instante le acechan. He permitido que existan el bien y el mal para que el hombre, por amor a mí y por respeto a sí mismo, venza y se aparte del mal. Si hubiese un solo camino y vosotros inconscientemente, llevados por la fuerza de las leyes naturales, cumplieseis vuestra misión como lo hacen los astros, los elementos o los seres inferiores, no tendríais ningún mérito en marchar por el camino de la virtud. No habría lucha, aspiraciones, ni experiencias en vuestro espíritu. Yo marqué un camino de evolución y os coloqué en el principio de él para que fueseis ascendiendo por vuestros propios esfuerzos, para que todos conocieseis ese camino que es el único por el que se puede llegar a mí. A medida que comprendáis el sentido de vuestra vida, el destino del espíritu y el porqué de la evolución, insensiblemente vais penetrando en la vida espiritual. Así vais olvidando las formas que me atribuisteis, bajo las cuales me buscasteis, y de vosotros se van borrando las falsas creencias y conceptos erróneos en los que por tantos siglos ha caminado esta humanidad. No os detengáis en vuestro camino de evolución espiritual. Tened en cuenta que en vuestro adelanto me manifiesto cada vez más, y en cada paso que dais me recibís con mayor grandeza. Salid de vuestro estacionamiento. La misión de todos los espíritus es evolucionar, transformarse y renovarse constantemente hasta alcanzar la perfección. He venido a anunciaros una nueva era, un nuevo tiempo en el que saldréis de vuestro letargo espiritual y ascenderéis un paso más en el sendero que conduce a la cima del monte. Mas no solo mi palabra os anuncia el nuevo tiempo y os habla de evolución y de perfeccionamiento. También la naturaleza que os rodea os lo demuestra a través de su lenguaje que no queréis oír ni entender. También ella se prepara a dar un paso hacia la perfección, porque a medida que los tiempos pasen,
Su seno irá siendo albergue de seres más evolucionados y perfectos. Por lo tanto, esa morada tiene que estar en armonía con quienes vengan a habitarla. Hoy estáis más capacitados para vuestra conversión, aunque os parezca difícil. Os digo esto porque todo vuestro ser, tanto en lo espiritual como en lo corporal, se ha desarrollado, evolucionado, sin detenerse a lo largo del camino de vuestro libre albedrío. Así como la capacidad mental de los hombres de ahora es muchas veces mayor que la de los hombres de los tiempos pasados, porque sus cualidades se han desarrollado, así el espíritu en su constante experiencia de la vida se ha desarrollado, por lo que podrá comprender, concebir, creer y admitir lo que no pudieron alcanzar los hombres de otros tiempos. A pesar de haberos encontrado más materializados que en los tiempos pasados, la evolución que el espíritu ha tenido permitirá a la humanidad concebir mi nueva manifestación en forma espiritual. Cuando más distante cree el hombre encontrarse de mi divinidad, he allí que se halla a un paso de ella. Hay quienes afirman que yo no existo, mas no os dejéis impresionar por ello. Esos hombres hablan así porque me han concebido a través de formas irreales, y al desengañarse por su ciencia de que no estoy donde ellos creían, entonces me han negado. Pero cuán grande es su deseo de saber si en verdad existo. Concentraos y escuchad mi palabra. He venido en esencia a vosotros, porque vosotros no habéis venido a mí. Mas en verdad os digo, es menester que el hombre alcance su completa evolución espiritual para que se eleve y pueda llegar a mí. En todos los tiempos el hombre ha manifestado oposición a mis mandatos, pretextando la reaciedad de su materia que interrumpe el progreso de su espíritu. Mas yo he venido lleno de bondad a enseñaros a poner en práctica mi enseñanza para que comprobéis que no es imposible de ejecutar. Por esta doctrina alcanzaréis elevación, porque todo tiende a evolucionar. Comprended que todo tiene un principio, la fuerza del bien. Desarrollad vuestras virtudes dentro del medio en que viváis. Tenéis mi luz para poner las bases en que edificaréis el mundo del mañana. Tenéis pruebas palpables de vuestra evolución espiritual. Hoy no podéis pensar igual que ayer. Sois diferentes a vuestros padres y vuestros hijos serán diferentes a vosotros. No lo podéis evitar. Es una fuerza superior la que os impulsa. En verdad os digo que el mal no prevalecerá. Será la virtud, porque el que practica la caridad no puede ser egoísta. El que siente amor no puede odiar. La luz no admite tinieblas. Os he dicho que llegará el momento en que la luz brote en todos los lugares, en todos los países, en todos los continentes. Esa luz brillará de acuerdo con la preparación espiritual del hombre, mas a través de ella se formará una nueva y más acertada idea de la creación, un nuevo concepto de la espiritualidad. Así principiará una etapa de evolución espiritual. Evolución, palabra que estará en los labios de la humanidad cuando se ocupe de su espíritu, porque significa progreso, elevación, transformación y perfeccionamiento. ¿Quién hizo que el hombre desde sus principios buscase una orientación para sus actos? ¿Quién le hizo buscar en el fondo de su ser su esencia inmortal? El espíritu. Él fue quien le ha ido revelando que una naturaleza superior le animaba y le iluminaba. El hombre, por medio del don de intuición y de revelación, y por medio de su inteligencia,
aunque lentamente, se ha dado desde los tiempos más remotos de su existencia a buscar su origen, su esencia, la causa de su ser, el porqué de su permanencia en el mundo y la finalidad para la cual fue creado. Desde que se dio cuenta de que en él había facultades que lo diferenciaban de las demás criaturas, fue teniendo la idea de que a él le estaba reservado un destino más alto entre todos los seres de la creación. Y lentamente fue naciendo en lo recóndito de su ser la intuición de un Dios, la existencia del Espíritu, y por lo tanto la necesidad de elevar un culto o atributo espiritual a aquel de quien se sentía proceder. De allí parte la evolución espiritual de la humanidad. Evolución que no ha sido igual en todos los hombres, porque estos, divididos en razas y distanciados por nacionalidades, costumbres y lenguas, unos han avanzado más que otros. Unos han tenido una forma de elevar su culto a Dios y otros han adoptado formas diferentes. Sobre todos los hombres he derramado mi luz, revelándoles la única verdad existente. Pero ya miráis cómo cada hombre y cada pueblo siente, piensa, cree e interpreta de diversa manera. Esos diferentes modos de pensar de los hombres han originado sus divisiones, ya que cada pueblo o raza sigue diferentes caminos y alimenta distintos ideales. La mayoría se ha alejado del sendero luminoso y verdadero, creyendo que el dar cumplimiento a la ley divina implica sacrificios, renunciaciones y esfuerzos sobrehumanos, prefiriendo crear para ellos mismos religiones y sectas cuyo cumplimiento y prácticas les sean más fáciles de desempeñar, creyendo calmar así las necesidades de luz y elevación que en su espíritu sienten. Muchos siglos y muchas eras han pasado sin que los hombres se den cuenta de que no es un sacrificio humano el cumplimiento de mi ley, y que en cambio sí sacrifican carne y espíritu en el mundo al rehuir a mis mandamientos. No se han dado cuenta, no han querido comprender que quien cumple con mi palabra tiene que encontrar la verdadera felicidad, la paz, la sabiduría y la grandeza que de tan diferente manera conciben los hombres materializados. El mundo moral y científico que os rodea ha sido la obra de hombres de ideales materiales, de hombres que solo han buscado el mejoramiento material de la humanidad, y yo les he permitido hacer su obra, llevarla hasta su límite, conocer sus resultados y recoger sus frutos para que en ello puedan recoger la luz de la experiencia. En esa luz se manifestará mi justicia, y en esa justicia estará presente mi ley, que es el amor. Cuando los hombres reconozcan sus errores y se levanten en pos de la senda verdadera, será porque han despertado, porque se han arrepentido, porque se han iluminado, y entonces sus obras tendrán no solo la finalidad humana, sino también la espiritual. Cada pueblo, religión, secta, ciencia u hombre lleva en sí su parte de falsedades y errores, así como su parte de verdad. Mas llegará el instante en que la necesidad de unirse como una fuerza poderosa e irresistible les aproxime para aportar cada quien su simiente en su anhelo de armonizar todos. Para ello tendrá que haber luchas, disputas y confusiones, mas serán necesarias para que lleguen todos a la única conclusión, que es la verdad inmutable de mi existencia y de mi ley. Al final de la lucha, los hombres ya en paz consigo mismos y con sus semejantes, comprenderán que para alcanzar la meta del saber y experimentar la verdadera paz, es indispensable vivir en comunión con la ley divina que precisamente procede del amor del Creador.
Al mismo tiempo comprenderán que no es necesario profesar tantas y tan diversas religiones para poderse conservar en el bien y en la moral, sino que, para lograr entre todos la verdadera armonía y tener una moral que esté más allá de lo simplemente humano, basta con llevar en el corazón la palabra que llamáis doctrina de Cristo, y que para abrazarla tendréis que vivirla y amarla con sencillez y humildad. Había de llegar este tiempo, porque la evolución espiritual no se detiene, menos el maestro en sus lecciones. Por eso pido a mis servidores regeneración y limpidez. El espíritu requiere para su evolución firmes propósitos, esfuerzo y voluntad. Cuando eso falta, el adelanto es lento y requiere de muchas existencias para su perfeccionamiento. Deben los hombres conocer toda mi enseñanza, que es el camino del espíritu en pos de la perfección. No es bastante la intuición. También necesitan del conocimiento para que no se detengan jamás en el camino, para que concedan al tiempo y a las oportunidades el valor que tienen y dejen de ser los muertos de espíritu. Para deciros lo que he venido a revelaros en este tiempo, hube de aguardar muchas eras. Mas yo os pregunto, ¿qué son para mí los milenios cuando el tiempo no pasa sobre mi espíritu? Vosotros sí tuvisteis que esperar, mas no en la inactividad, sino evolucionando y creciendo en luz, en saber y experiencia. Ahora os encontráis en aptitud de sentir y comprender mis enseñanzas, por elevadas que sean. No así en el primer tiempo, cuando para simbolizar la patria del espíritu, tuve que entregar al pueblo una tierra, y para enseñarles la ley, hubo de dejarla grabada en una piedra. Vuestro espíritu llegará algún día a la perfección, mas no sabéis cuándo. El Padre no os forzará, ni vosotros forzaréis vuestros pasos, pero sí, no os detengáis jamás. Aun cuando sea lento vuestro paso, quiero que siempre sea firme y ascendente. Nunca se detendrá en la eternidad el desarrollo o evolución del espíritu, porque todos estáis sujetos a la ley de perfeccionamiento. Mi paz sea con vosotros. Bienvenidos sean todos, queridos hermanos, a escuchar la palabra divina dejada por el Espíritu Santo en su tercera revelación a los hombres por medio de sus portavoces escogidos en los templos espiritualistas de la República Mexicana, conteniendo sus cátedras 12 tomos preciosos, en donde él mismo titula como su tercer testamento y donde nos comparte nuestro Dios, el Divino Maestro, la sabiduría y la verdad. Dios, el Padre Jehová, el Espíritu Santo, el Consolador prometido, el Divino Maestro, Cristo, el Verbo Divino, es el que nos habla en esta palabra. Fue Cristo el que vino a vosotros y es Cristo el que os habla en estos instantes. Os he dicho que Cristo es el amor divino, por lo tanto no tratéis de separarme del Padre. El Espíritu Consolador, el Espíritu Santo que os prometí, soy yo, es mi palabra, es mi mensaje de amor. Si al hombre le formé a mi imagen y semejanza, quiere decir que en él existe la imagen de esta Trinidad. En él puse las tres potencias, o sea, carne, espíritu y conciencia. Un solo ser formado de tres naturalezas, la material, el cuerpo, la espiritual, el espíritu, y la divina, la conciencia. En lo más elevado de vuestro espíritu brilla una chispa de mi inteligencia divina, que es vuestra conciencia, por lo que sois en verdad hijos de mi espíritu. Nos define en su palabra qué es el espíritu, y nos dice: el espíritu lleva en su esencia el amor, puesto que es chispa divina y Dios es amor.
El Espíritu es luz, inteligencia, amor, sabiduría, armonía, eternidad. Vuestro Espíritu es el templo de la divinidad, es mi morada. El Espíritu es vida y por lo tanto nunca deja de ser. Es menester que se perfeccione para que pueda morar en las alturas. El Espíritu es luz de la divinidad. Nos habla también de las propiedades y facultades del Espíritu y nos dice: el Espíritu es fuerte, es inmortal, es indestructible, es semilla de eternidad, es invulnerable, perfecto en cuanto a su procedencia. El Espíritu es como un brillante y un brillante nunca deja de serlo, aun cuando haya caído en el cieno. Es incansable. El Espíritu es como una simiente, es como las semillas que vosotros conocéis. Os hablo en sentido figurado. También germinan, echan raíces y crecen, florecen y fructifican. Y sobre el cuerpo humano, la carne, la materia, la envoltura, nos dice: ese cuerpo que les acompaña en su tránsito terrestre, deben cuidarlo y conservarlo, porque él es el báculo en que el espíritu se apoya y el instrumento para luchar. A través de sus ojos materiales se asoma el espíritu a esta vida y a través de su boca habla y puede dar consuelo. No deis a vuestro cuerpo mayor importancia de la que en realidad tiene, ni dejéis que ocupe el lugar que solo a vuestro espíritu corresponde. Comprended que la envoltura es solo el instrumento que necesitáis para que en la tierra se manifieste el espíritu. Al espíritu le fue concedido el cuerpo humano para que en él encontrase el medio más eficaz y perfecto para desarrollarse. Cuerpo dotado de cerebro, para que a través de él manifestara el espíritu su inteligencia. Hay quienes piensan que este mundo es solo para la materia. Sabed que este mundo lo mismo es para la materia que para el espíritu. Por eso, siempre he venido a enseñaros a cumplir con la ley material, ayudando a la vez al espíritu en su evolución. Y os dije: dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. La materia es la que se opone a que brille la luz de la espiritualidad, la que acecha al espíritu para hacerlo caer en materialismo, en bajas pasiones. La materia es solo la vestidura temporal del espíritu, de la que cambia cuantas veces les es necesario para sus experiencias, para su evolución o expiaciones. Algunas diferencias entre el espíritu y el cuerpo humano, la carne, nos la da en su divina palabra y nos dice: el espíritu es noble y ante el toque de mi palabra, la materia es frágil. Esa materia que poseéis es tan solo un atavío pasajero del espíritu. El espíritu es parte de Dios y está sobre todo la materia. La carne, y así lo debéis comprender, es la nave. El espíritu es el piloto. ¿Cómo ha de ser justo que la nave sea la que conduzca al piloto según a ella le parezca? El espíritu es la parte de vuestro ser cuya vida no tiene término. Él ha existido antes que vuestra materia. La materia es el vestido del espíritu y el espíritu es el que ha de ascender hasta mí. El cuerpo es polvo y al polvo retornará junto con sus posesiones terrenales. El espíritu es una chispa brotada del espíritu divino y puesto a prueba a través de diferentes materias. Hermanos, nos define nuestro Dios lo que es la espiritualidad y nos dice: espiritualidad no quiere decir misticismo, sino elevación de los sentimientos, bondad del corazón, rectitud en los actos, amor a los semejantes. Es caridad, es sencillez, es culto al amor y es lucha por alcanzar la perfección del espíritu. Espiritualidad quiere decir elevación de los sentimientos, pureza en la vida, fe, amor a los demás, caridad, humildad ante Dios y respeto profundo a los dones recibidos.
quiere decir también verdad, pureza, luz, sinceridad y amor. Es paz, es amor y respeto al semejante. Espiritualidad no quiere decir misticismo ni fanatismo religioso o prácticas sobrenaturales. Espiritualidad quiere decir armonía del espíritu y de la materia, observancia de las leyes divinas y de las humanas, sencillez y pureza en la vida, fe absoluta y profunda en el Padre, confianza y alegría de servir a Dios en vuestros semejantes, ideales de perfeccionamiento del espíritu. La espiritualidad, no creáis que consiste en apartarse de lo que corresponde a la materia, sino en armonizar las leyes humanas con las leyes divinas. Yo espero de los hombres la espiritualidad, porque ella quiere decir elevación de la vida, ideal de perfeccionamiento, amor al bien, culto a la verdad, práctica de la caridad y armonía. Sobre la espiritualidad nos dice: con un poco de espiritualidad, cuál fácil será a los hombres poderse entender. Para ayudaros a alcanzar la espiritualidad, es por lo que ahora vengo a entregaros mi palabra. La espiritualidad no se encuentra en textos de religiones o ciencias, se encuentra en vuestro espíritu, si cumpliera siempre con el precepto que os dice: amaos los unos a los otros. Espiritualizaos y no necesitaréis de los bienes de la tierra para poder hacer el bien a vuestros semejantes. Espiritualizaos para que podáis penetrar en la senda de elevación y de progreso en la vida verdadera. Solo con la espiritualidad llegaréis a poder combatir y vencer al dragón del materialismo. Mi paciencia no tiene límites. Os he concedido 3 eras e innumerables reencarnaciones para que alcancéis vuestra elevación espiritual. ¿No habéis llegado todavía al grado de espiritualidad que debéis de tener para esparcir mi enseñanza? Cuando hagáis vuestros los dolores, penas y también las alegrías de vuestros hermanos, habréis dado un paso firme en el camino. Cuando hayáis logrado, por medio de la espiritualidad, la elevación de vuestra vida, cuando la justicia, el amor y la luz que existen en mi doctrina sean la norma de vuestras obras, estaréis en el tiempo de la comunicación de espíritu a espíritu, de la comunicación perfecta. La espiritualidad será la que lleve al hombre a la perfección, que es comunión y acercamiento al Creador por medio del amor, de la caridad y del culto interior. Yo daré el triunfo a los que vayan en pos de la espiritualidad, a los que aparten de su corazón materialismos e idolatría, a los que obedezcan mi voluntad e interpreten bien mi doctrina. Yo me manifestaré entre ellos en los momentos precisos de su estudio y de sus meditaciones. No pretendáis llegar a la cumbre de la espiritualidad en un solo día. Venid hacia la meta con paso medio, sereno y firme. El Espíritu Santo volverá a hablar por vuestras bocas de lecciones más elevadas, desconocidas para vosotros y para la humanidad. ¿Cuándo, pueblo amado? Cuando haya espiritualidad en vosotros y consagración en vuestra misión. Lo que persigue mi obra es la espiritualidad de todos los hombres, porque en la espiritualidad tendrá que identificarse y comprenderse. Espiritualidad es la meta que la humanidad debe de perseguir, ya que a través de ella llegará a identificarse con la conciencia y a distinguir el bien del mal. Espiritualiceos bajo la inspiración de mis enseñanzas para dejarme manifestar en plenitud a vuestro ser. La espiritualidad se hará sentir cuando todos los pueblos tengan la misma ideología. Entonces será el reinado de Cristo. La espiritualidad servirá de guía a los hombres para que establezcan las leyes justas que rijan a la humanidad. Solo así será la paz en el mundo. De generación en generación, seguiréis trabajando para lograr que la espiritualidad sea en toda la humanidad.
Y nos habla también sobre la espiritualidad verdadera. Todas las partes del hombre deberán desarrollarse y evolucionar para alcanzar la luz que debe de tener y lograr la verdadera espiritualidad. Cuando la humanidad llegue a la verdadera espiritualidad, todo lo poseerá. Pensad que mientras no os unáis en una verdadera espiritualidad, vuestra oración no tendrá la fuerza suficiente para hacerse sentir sobre vuestros hermanos. Y hermanos, nos preguntamos cómo se logra la espiritualidad. Y nuestro Dios nos responde: para alcanzar la espiritualidad, pueblo amado, debéis orar y tener fe. Es menester que abandonéis todo culto u ofrenda material. En la espiritualidad no tiene cabida el fanatismo, ni el prejuicio, la idolatría o la superstición. No deberá haber jueces entre vosotros, ni fanáticos ni hipócritas, porque donde existan estos defectos no podrá haber espiritualidad. El que tiene espiritualidad en su vida, ese no puede sentir sed, fatiga, hambre ni miseria. Para vuestra espiritualidad, tomadme a mí como ejemplo, porque para eso me hice hombre en aquel segundo tiempo. Cada una de mis obras quedó como una lección para los hombres, para que las imitaseis. Yo os he dado a conocer el camino de la espiritualidad, para que cada día fueseis despojándoos de la materialidad, preparándoos para alcanzar la comunicación de vuestro espíritu al espíritu divino. En este mundo pequeño, en esta morada pasajera, el hombre, para ser grande, poderoso, rico o sabio, ha tenido que ser egoísta, falso, vengativo, cruel, indiferente, inhumano y orgulloso. Y todo esto ha tenido que conduciros al extremo opuesto de lo que es en verdad amor, paz, sabiduría y justicia. Y se despide, hermanos, deseándonos el mayor de los dones. Mi paz sea con vosotros. Las opiniones y comentarios expresados en este programa son responsabilidad del conductor e invitados, sin representar necesariamente la postura o ideología del Grupo OM Radio. OM Radio evoluciona. Enviando una señal desde la ciudad de Puebla de Los Ángeles, México, para todo el mundo. Únete a nuestra frecuencia, donde cada programa transforma. OM Radio Puebla.